¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de tenis. Mi nombre es Jorge y el día de hoy les voy a explicar algo que me pusieron ahí en los comentarios, que es a dónde deben de sacar dependiendo el puntaje en el que llevan en sus partidos. Es un 40-15, un 40-30, a qué parte, a qué zona del saque deben de ustedes dirigirse. Me pareció muy interesante. El día de hoy les voy a hablar al respecto, les voy a decir qué es lo que ustedes pueden hacer y también les voy a poner algunos ejemplos de algunos profesionales, qué es lo que hacen cuando se encuentran en una situación así, o dependiendo también cómo devuelva su oponente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita les voy a explicar bien aquí qué es lo que pueden hacer. Entonces, no se pierdan detalles, suscríbanse al canal y vamos a comenzar. Bien amigos, pues vamos a comenzar con este video. ¿A dónde debemos de sacar? ¿A qué sección debemos de nosotros sacar? Dependiendo en qué punto estamos, ¿no? La respuesta no es una respuesta sencilla porque hay muchas variables. ¿Sí? Uno de los variables es cómo devuelve nuestro oponente, si es un buen devolvedor, dependiendo de qué lado. Otra es que también nosotros sacamos un kick o un slice para cualquiera también de los dos lados. También depende si es 40-15 o si es 40-0 o si es 40-30 o si es 30 iguales. También depende mucho si en el partido vamos, es un punto muy importante y vamos 4-4 por ejemplo y vamos 30 iguales y estamos sacando. También es muy importante ese punto para poder tener la ventaja e irnos 40-30. Entonces hay muchas cosas que entran en juego y que hay que evaluar en el momento. Digamos que no hay una como respuesta exacta, una respuesta en este sentido para ver si tenemos que sacar a la derecha o al revés o con slice o con todo esto. Pero pudiéramos tomar como base algunos puntos que les voy a poner aquí como lo hacen algunos profesionales para poder hacer el análisis, ¿sí? En términos como generales o digamos que en la teoría es recomendable siempre sacar, si estamos del lado de la ventaja, sacar un kick hacia el revés, abierto, en donde el oponente tome la pelota aquí arriba, ¿no? Este siempre va a ser un lugar más difícil para el que va a devolver. Sin embargo, pues bueno, también nuevamente si el otro jugador tiene buena devolución, pues nos va a devolver bastante bien, entonces hay que ir estudiando eso, pero teóricamente deberíamos de poder sacar para allá para poder atacar. De este lado sucede más o menos lo mismo, pudiéramos atacar el revés del oponente alto para que le cueste más trabajo y no nos ataque tanto y podamos tener control del punto, etc. Pero todo depende también. Por ejemplo, muchos en el caso del lado del iguales, muchos utilizan irse abierto dependiendo para irle dando una variación a su juego, y si creen que es un punto importante, muchos hacen abrir, yo en ocasiones lo hago dependiendo también nuevamente el punto, abrir al oponente para abrir la cancha y en la segunda pelota poder tener la cancha abierta para poder atacar. Generalmente cuando abrimos la cancha tratamos de ir a esa sección, o más bien todavía un poquito más abierto, que la pelota vaya muy cerca de la línea de singles, ¿sí? Más o menos por ahí, en donde la pelota va abriéndose y entonces el oponente le va a costar cada vez más trabajo, ¿no? Bueno, el chiste es que la idea es que la pelota vaya abriéndose allá, tratar de meter la pelota cerca de ahí. Aquí obviamente, como ustedes pueden ver, tiene su riesgo. También ese es otro punto que hay que valorar. Tiene un poquito de riesgo ir para allá. Si ustedes tienen bien dominado ese saque, puede ser muy bueno que abran la cancha para que el oponente sepa le cueste trabajo. Ahora, no siempre también hay que hacerlo en todo momento porque pues, cualquiera o el oponente va a ir comenzando a aprender que en ciertos puntos ustedes van a sacar hacia allá, ¿no? Entonces, por eso es lo que les digo, hay muchas variables que entran en esto para poder a dónde sacar. Es difícil de responder, pero nos puede ayudar mucho que si tenemos un buen saque abierto, pudiéramos ocuparlo en este lado en ciertos momentos especiales importantes en donde necesitamos ganar ese punto, por lo menos que no nos ataque para poder nosotros tomar control del punto e irnos hacia el otro lado, ¿no? En el caso del iguales. Entonces, en resumidas cuentas, teóricamente podemos decir que cuando estamos de este lado podemos ir al revés con kick. Nuevamente recuerden que depende de muchas cosas. Y cuando estamos de este lado también la teoría es que vayamos al revés. Pero si tenemos un buen saque abierto, vamos abierto. Si sabemos que no devuelve, si vemos que el oponente no devuelve muy bien, pues entonces podemos atacarlo abierto. O al cuerpo también. Ahora también depende de nuestro saque. Recuerden,
Si ustedes sacan bien con un slice abierto, pues adelante, háganlo en puntos importantes como un 40-30, un 40-15 o un 40-30, y todo dependerá de cómo vayan en el score. Si tienen un score relativamente sencillo, que van a lo mejor 4-0 o 4-1 y van 40-15, pues a lo mejor sí pueden tomarse la libertad de intentar un saque plano, fuerte, bueno, no plano, semiplano, fuerte, arriesgado, a la T o al cuerpo, como quieran, pero bueno, ya dependerá mucho del score, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, vean la importancia de ver cómo va el score y qué tan importante es el punto. Claramente todos son importantes, pero hay unos puntos más que otros, en donde ustedes tienen que evaluar muy bien su saque, es decir, cómo sacan ustedes, cuáles son sus fortalezas en ese saque, qué tan bien devuelve la otra persona. Si ustedes pueden tomar el riesgo de sorprender, a lo mejor piensa que va a sacar para un lado y ustedes sacan para otro. En ocasiones hasta a lo mejor el saque y red los puede sacar un poquito de balance, ¿no? Y les puede funcionar, pero todo depende de cómo esté el score. Entonces recuerden que de cómo esté el score. Entonces, si ustedes van un 40-15 de este lado, pues a lo mejor dependiendo del score pueden ir un saque fuerte, potente al cuerpo o al revés. Si ustedes son muy buenos para sacar abierto, pues bueno, pues adelante, vayan para allá, van a tener la posibilidad de ganar el punto. Entonces todo va a variar mucho de eso. Tienen que hacer un buen análisis de cómo vayan en el partido, ¿ok? Si es un tema de estar pensando y pensando y pensando de acuerdo a cómo se vaya dando el score de nuestro partido. Bien, amigos, pues ahí lo tienen. Pónganlo en práctica. Recuerden que es muy importante que ustedes puedan hacer esa evaluación de acuerdo al cómo vaya el score, de acuerdo a cómo devuelva la otra persona, de acuerdo a sus fortalezas para el saque. En fin, son varias cosas que hay que considerar, pero recuerden que el hecho de meter el primer saque, eso sí, es súper importante, ¿ok? Obviamente, pues nadie puede meter 100% de los primeros saques, pero sí es súper importante que en un gran porcentaje el primer saque lo puedan meter, porque ese sí les va a dar una gran ventaja. No importa si es para la derecha, para el lado del iguales o de la ventaja, pero van a tener ustedes ventajas si meten el primer saque. Ya lo demás que hemos platicado en este video, pues bueno, es parte de, ¿no? Pero el primer saque es muy importante. Bien, ok, amigos, pues bueno, nos vemos a la siguiente. Suscríbanse al canal y que tengan un excelente día. Hasta luego.